y eso es un mensaje importante y quiero transmitirlo a muchas personas, es que la primera propiedad te empodera mucho, te demuestra que sí es posible lo que te propongas. Una primera propiedad con un salario mínimo, sin ahorros, sin experiencia crediticia, sin muchas cosas que de pronto puede tener una persona con más edad. Pucha, yo estaba en el hueco más hueco, pero como yo tenía alguna información, yo empecé a aprender de más, yo empecé a educarme para hacer el proceso de manera efectiva, conseguí apalancamiento con una persona natural, conseguí apalancamiento con el banco, conseguí apalancamiento con los subsidios, conseguí apalancamiento con la constructora. En tu caso particular, entonces, ¿prefieres vivir en arriendo o comprar casa? Las respuestas tibias no me gustan. Tampoco lo veo un buen negocio salir, que te entreguen un proyecto nuevo y salir a venderlo al siguiente día, porque los bienes raíces no es un negocio líquido. O sea, realmente para vender una propiedad, por bien que te vaya, sin perderle precio del mercado, te va a tardar unos 6 meses. Eso para venderla a un precio justo. Para venderla a un precio competitivo. Claro. Si quieres irte a perderle un 30-40%, véndela con Avi y Avi te... Avi te paga en 10 días. Sí, en 10 días ya te paga eso, pero pucha, le estás perdiendo un 30-un 40% del precio del mercado. Hola, soy Camilo Mondragón, tu host en este podcast, donde aprenderás herramientas, técnicas e historias para saber cómo invertir y cómo evitar errores que nuestros invitados como grandes inversionistas han cometido. Hablaremos de las inversiones del futuro y cómo hay nuevas industrias que pueden dar grandes saltos en tus inversiones. Bienvenido a Mentes Inversionistas. Estoy acá con Santi Garzón, experto en el tema de bienes raíces, ayuda a las personas a comprar vivienda. Y bueno, Santi, quisiera que te presentes. ¿Quién es Santiago Garzón? Cami, gracias por la invitación. Y bueno, Santiago Garzón es una persona que a través de su ejemplo inspira la vida de cientos y miles de personas a través de redes sociales para que logren crear patrimonio, invirtiendo en uno de los negocios chiquiticos del mundo de los bienes raíces, que es el sector residencial, el sector de la vivienda. Al final es crear patrimonio, al final mi misión es que la gente cree patrimonio de manera consciente, de manera inteligente, rentable, y que al final, ya cuando tenga su propiedad, logre optimizarla y pagarla en menos de 5 años, que esa es la magia de lo que yo hablo. Okay, o sea, que la gente termine pagando la propiedad en menor tiempo del que los bancos te dicen que a 15 años. Claro, normalmente tú sacas la propiedad a 20 años, algunas personas lo sacan a 30 años. Lo que yo hago y lo que me encargo es desmitificar tantas cosas y tantos mitos que hay y que la gente lo logre pagar en menos de 5 años sin necesidad de descapitalizarse, dando 50, 100, 200 millones de su bolsillo para pagarlo en ese tiempo. Solo haciendo pequeñas fracciones de pagos puede hacerlo en menos de 5 años y ni siquiera lo tiene que pagar esa persona. Okay. Lo paga el arrendatario o el inquilino. O sea, tú dices que la gente compre para que después lo arriende y se pague la propiedad. Los bienes raíces tienen una particularidad muy interesante que ninguna otra inversión la tiene. Y es que por solo dar el 30% del valor del activo, tú ya tienes el 100% del activo. ¿Cómo así? Okay. O sea, yo solo di el 30%, que es la cuota inicial que conocemos, está respaldado por ley de vivienda. 30% de una cuota inicial nos da el 100% de una propiedad. Y no tenemos que dar todo. Sí, el resto no lo presta el banco. Sí, pero es que eso que tiene el banco no lo estás pagando tú, lo paga otra persona. A veces es un poco complicado de entender. Cuando se tienen los números y se hace bien un estudio de mercado, es posible hacerlo. Se puede pensar que es imposible, pero si tú haces bien la tarea, y yo cuento a través de mi historia y mi experiencia que sí es posible, y yo ahorita lo estoy pagando a 8 años y yo compré mi vivienda a los 20 años ganándome el mínimo. Entonces sí es posible. Bueno, digamos, hay muchos mitos alrededor de esto porque sí, efectivamente, cuando uno, digamos, pone el 30% de la cuota y el otro 70% lo pide al banco, pues lo que tú recibes del arrendatario va a ser mucho menor a lo que tienes que pagarle al banco en temas de la cuota. Entonces, ¿tú cómo haces para que eso, digamos, haga sentido financiero? Ahí hay una palabra clave que es estudio de mercado. Okay. Cuando tú miras diferentes opciones en el mercado, te vas a dar cuenta que hay buenas oportunidades y hay otras que son solo ventas, solo son oportunidades de compra. Pero las buenas oportunidades son aquellas que tú puedes, a través de tu capital, a través de tu dinero,
poder hacer un proceso de apalancamiento y que el apalancamiento sea lo suficientemente atractivo para que el arriendo quede por encima del valor de la cuota, bien sea para vivir o bien sea para invertir. La magia de esto es buscar que el arriendo siempre quede por encima del valor de la cuota. Ok, pero ahorita digamos con las tasas de interés tan altas, ¿todavía es viable o era viable hace un tiempo? Todo el tiempo es viable, porque es que un mensaje que me gusta compartir mucho a través de mis redes sociales es decirles, venga, no importa la tasa de interés, o sea, realmente la tasa de interés es lo de menos. Lo que importa es que usted entre al negocio. Cuando usted entre al negocio, ahí hacemos lo que sea para bajar eso. Estaba haciendo el ejercicio. Ayer estaba con una periodista deportiva muy reconocida en el país. Creo que está dentro del top 3 de periodistas deportivas dentro del país. Tenía un muy buen salario, pero decía, venga, yo me quiero comprar una casa de casi 1.000 millones de pesos, pues yo la quiero es para vivir. ¿Será buen negocio? Hicimos todos los números, hicimos toda la jugada y empezamos a ver que el valor promedio del arriendo por esa zona que ella quería comprar era de 5 millones de pesos. Y ella, hablando con su esposo, pues por supuesto, tienen buenos ingresos, su proyección y nivel de vida es muy alta. Entonces el esposo le decía, no, comprémonos una de 1.500. Y yo le dije, venga, hagamos los números. La de 1.500 financieramente no te da, así ganes bien. ¿Por qué no te da? Porque empezamos a jugar con una palabra que es responsabilidad financiera. Yo no puedo poner todo mi capital y todos los huevos en un mismo lugar. Yo necesito empezar a mover el dinero. ¿Cómo se empieza a mover el dinero? Teniendo oportunidades estratégicas. Entonces hicimos los números, el precio promedio de las unidades de vivienda que eran por esa zona estaban sobre los 900, sobre los 1.000 millones. Ella estaba negociando una oportunidad de 850 millones, entonces ya está 50 millones por debajo del mercado. Y adicional, ella tenía el 30% de cuota inicial, que si se solicitaba el otro 70%, le daba una cuota casi que equivalente al arriendo. O sea, le da una cuota casi de 5 millones. De 5 millones 600, 5 millones 800. Con una tasa del 16,98 que le ofrecía Bancolombia. Okay. Yo le dije, no mires la tasa, no, hagamos el ejercicio matemático. Bájale 4 puntos porcentuales, o ni siquiera 4, fueron como 3, que le quedara en el 14%, que es una tasa competitiva de compra de cartera, que es una herramienta de optimización financiera que pocas personas se dan la oportunidad de explorar una vez ya tienen un crédito hipotecario. Entonces ahí exploramos eso y ya quedaba 1 millón de pesos pagando por debajo. ¿Y cuántas veces puede hacer la compra de cartera? Infinitas. Pero entonces ahí entramos en una polémica que siempre se habla y es el tema de comprar casa o vivir en arriendo. ¿Tú qué opinas? Para mí la mejor opción la dicen los números. Yo vivo en arriendo, pero yo tengo ya 2 propiedades. ¿Y yo por qué no vivo en esas 2 propiedades? Una la tengo que alguien más me la paga y la otra la estoy sacando a largo plazo. Entonces, ¿por qué yo vivo en arriendo? Para mí no es negocio sacar alrededor de 200 millones de pesos de cuota inicial que valía el apartamento en el cual vivo, cuya cuota mensual del banco al dueño, que seguramente no habrá hecho los números bien o no tiene esta información, pues le está quedando casi por encima de lo que yo estoy pagando de arriendo. Entonces, la jugada es, yo vivo donde quiero vivir, pero yo el dinero que tengo lo pongo a invertir en otro tipo de propiedades. Yo prefiero diversificar el dinero y vivir en la zona que yo quiero vivir. Si me trasteo en este momento de vida, no es una preocupación para mí, porque no tengo responsabilidades, porque no tengo hijos, no tengo personas dependientes, no tengo responsabilidades, o sea, me refiero a una persona a cargo. Entonces, si me voy de ese apartamento, yo no le veo lío, porque puedo irme del país, tengo la flexibilidad de irme y que las propiedades se sigan pagando solas. Al final, la meta es que tú inviertas entre el 40 y el 50%, la propiedad se pague sola y tú empieces a coleccionar casitas, como el Monopoly. Okay. Entonces ahí empiezas a crear patrimonio y eso te sirve para el proceso de apalancamiento bancario, que es el dinero más barato en el mercado. Y bueno, tú enseñas mucho a las personas cómo a comprar esa primera vivienda. ¿Crees que igual para ellos es viable, o sea, hacerlo como inversión? Porque de pronto muchos lo piensan, es más bien como irse a vivir allá. ¿Para ellos igual crees que es viable el tema de comprar la propiedad
y vivir en arriendo? ¿O Sí, vivir en arriendo? sigue siendo muy viable porque es que mientras hacen el proceso de compra hay que hacer los números. Yo enseño siempre 5 pasos. Para mí son fundamentales 5 pasos para comprar un inmueble, bien sea que sea tu primero o bien sea que sea el tercero o el quinto. El primero es la mentalidad, que tú lo creas posible, porque es casi que impresionante la cantidad de personas que todos los días se dicen las propiedades están muy caras, eso es imposible, la tasa de interés nunca me lo va a permitir, las oportunidades en este país nunca van, es que el presidente, es que el vecino, es que la inseguridad. Cuando tú programas tu mente a ver siempre objeciones en el proceso de vivienda, pues nunca vas a encontrar oportunidades porque no crees que sea posible encontrarlas. Entonces ahí el primero es mentalidad, créete lo posible. ¿Y cómo te lo crees posible? Con educación. Si tú no te educas, no vas a ver qué oportunidades hay, y si no ves oportunidades, pues vas a entrar en un tema de objeciones. Aparte de fortalecer tu mentalidad, que es lo primero, vas con el tema de finanzas personales. Si tú no lo crees posible y no te educas, pues ¿qué vas a hacer el proceso de finanzas personales para algo que no, de pronto no lo puedes ver viable? Entonces, pero si lo crees posible, empiezas a estudiarte tus finanzas. Venga, ¿yo cuánto gano? ¿Yo cuánto me estoy gastando? Si yo debo 200 millones de pesos al banco, pues comprarme una vivienda es casi que una tarea titánica, porque debes pagar tus deudas. Esto lo explicaba en un ejercicio y una conferencia donde estuvimos en Santa Marta, en una conferencia en Camacol, y yo les explicaba a los constructores que estuvimos allá como haciendo un nuevo proceso de ventas para todos los constructores y desarrolladores inmobiliarios en el país. Y les decía algo importante que debemos explicarle a la persona, es que si tiene deudas la mejor opción no es invertir, la mejor inversión es sanear sus deudas para que una vez queden ceros empiece a liberar financieramente su flujo de caja y empiece a tomar mejores decisiones. Porque la persona que está endeudada y quiere comprar vivienda pues se va a meter en otro hueco financiero y ya no va a tener uno sino que va a tener dos. Por ahí no es viable. O sea, si alguien está endeudado, no debería comprar vivienda para endeudarse más. La mejor inversión es pague sus deudas. Eso le diría a las personas, pague sus deudas que no le generan un retorno. No es como si tengo una deuda en un crédito hipotecario, pues el crédito hipotecario lo puede pagar un inquilino. Pero si tiene una deuda, no es que me fui para San Andrés y saqué el crédito libre inversión y lo diferí a 36 meses, no, pues procure pagar su viajecito lo más rápido posible para que salga de esas deudas. No, saqué un crédito de un carro, el carro que uso diariamente, pues venga, más bien mire cómo optimiza ese tema del carro, cómo lo vende, cómo preferiblemente se compra un usado con unas capacidades de repente económicas inferiores para que le quede la viabilidad, el carro quede libre y usted pueda mantener su estilo de vida. El tema de las finanzas personales no es volverse tacaño, es de ponerse límites. Porque la persona, y es un error garrafal que muchos en algún momento hemos cometido, y es que yo gano bueno, gano 2 millones de pesos, tengo un estilo de vida de 2 millones o de 2 millones y medio. Gano 4, tengo un estilo de vida ya no de 4, sino de 4 y medio, 5. Gano 10, tengo un estilo de vida de 15. Y a medida que vaya subiendo nuestros ingresos, pues va subiendo nuestro estilo de vida. Claro. Y si no sabemos poner límites, pues se nos va a comer esa emoción y el ego va a jugar en nuestra contra. En ganar, yo qué sé, 5 millones de pesos, y como ganamos 5 millones de pesos, estamos dentro del salario del 10% de la población, de la población colombiana, entonces ya somos los que más ganamos, entonces yo quiero el último carro, yo quiero la última casa, la casa de mis sueños, pero 5 millones al final no es mucho para la casa que estás proyectando de 1.000 millones de pesos. O sea, pues empieza con una que esté por debajo de tus posibilidades. ¿Por qué no con un salario de 5 millones te compras una bis? Estás tranquilo, si te llega a pasar algo, pues la puedes pagar cómodamente, con tus cesantías puedes terminar de pagar esa cuota inicial o puedes terminar de financiarla, puedes estar tranquilo y no con los mismos 5, mirar una casa de 400, 500, 1.000 millones de pesos que te queda imposible de pagar. Así hay que jugar, ser un poco austeros y siempre pensar en que voy a invertir en algo que está por debajo de mis posibilidades. Si mis posibilidades están en una casa de 500, pues venga, yo negocio una de 400, una de 380 para estar tranquilo. Porque yo no quiero una inversión que me produzca intranquilidad, una inversión que me dé dolor de cabeza en la noche de cómo va a pagar las deudas, cómo va a pagar esa casa, ¿será que ese inquilino sí me va a alquilar?
y al final después cómo la voy a vender, y será que si lo saqué mediante constructora, será que voy a tener para pagarle a la constructora la siguiente cuota. Como que todos estos procesos mentales los podamos manejar estando tranquilos porque sabemos que tomamos una decisión Claro. por debajo de nuestras posibilidades. Y ahí digamos, Santi, cuando tú hiciste esa primera inversión, ¿lo veías como inversión o simplemente dijiste de pronto, porque ahorita hablábamos también con otro invitado que teníamos y decían, no, es que a veces la gente compra por cuestión de ego, por cuestión de, es que quiero tener una propiedad y quiero que sea mía. ¿Tú la compraste en ese momento porque decías, no, quiero comenzar a invertir en bienes raíces o simplemente como quiero tener una propiedad? Yo la compré porque vi la oportunidad. Yo trabajé en una empresa donde yo le enseñaba a las personas a comprar vivienda, yo les hacía el proceso de vivienda con solicitud de subsidios, trabajaba en una caja de compensación, yo les decía, parce, he ayudado a un montón de personas a que logren cumplir sus sueños, yo por qué no lo voy a lograr con la información que tengo, o sea, yo le he ayudado a esta persona a tramitar el subsidio, le he ayudado a esta otra a tramitar su vivienda, le he vendido la propiedad, y yo por qué no aplico eso mismo cuando yo tengo esa información. Que no tenía experiencia, y ahí es un error garrafal, porque como no tenía experiencia y no tenía la educación suficiente, del proceso tenía, digamos, el 40%, el otro 60% de la información no la tenía, O sea, que eso lo digamos aprendí ahí, a los golpes. con esa información que tienes ahorita, ¿igual hubieras hecho esa inversión? Sí la hubiera hecho. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es un mensaje importante y quiero transmitirlo a muchas personas, es que la primera propiedad te empodera mucho. Te demuestra que sí es posible lo que te propongas. Una primera propiedad con un salario mínimo, sin ahorros, sin experiencia crediticia, sin muchas cosas que de pronto puede tener una persona con más edad. Pucha, yo estaba en el hueco más hueco, pero como yo tenía alguna información, yo empecé a aprender de más, yo empecé a educarme para hacer el proceso de manera efectiva, conseguí apalancamiento por una persona natural, conseguí apalancamiento con el banco, conseguí apalancamiento con los subsidios, conseguí apalancamiento con la constructora, todos me ayudaron, y no solo por ser Santiago, es porque así es el proceso de vivienda nueva, todos te pueden ayudar y te acompañan durante el proceso. Entonces, cuando a mí me entregan las llaves de la propiedad, yo digo, marica, esto está buenísimo porque yo lo puedo lograr, y si pude comprar esta vivienda en las condiciones que te acabo de mencionar, lo puedo todo. Entonces, cuando tú logras esa primera inversión, te empoderas, y al empoderarte puedes empezar a hacer más cosas. Hay muchas personas que igual, digamos, y yo soy de esa creencia, digamos, lograr que el arriendo pague la cuota, digamos, de los bancos ahorita tan altas, para la mayoría no es viable. Pero tú dices, sí hay oportunidades en las cuales uno puede encontrar eso. ¿Qué características tiene que tener una propiedad para que, digamos, de verdad se pueda hacer el gestión financiero? Y claro, porque todo el mundo dice, y eso es lo que enseñan, digamos, en los mercados estadounidenses, y es como, no, eso fue lo que enseñaba, digamos, Padre Rico, Padre Pobre. Kiyosaki es experto en eso. Era el que decía eso. Pero entonces acá hay el mito, o bueno, digamos, no sé, pues desde el desconocimiento, y es como, venga, eso funcionaba en Estados Unidos porque las tasas eran del 3, 5%, etcétera. Y claro, porque yo digo, si yo tengo una propiedad que la renta me cueste más que lo que paga el banco, pues ¿por qué no? Yo no tengo entonces 20 propiedades. Entonces, ¿qué características tiene que tener una propiedad para que de verdad puedan cumplirse ese parámetro de que la renta sea mayor a la deuda del banco? Ahí retomo los 5 pasos que estaba explicando. Expliqué el primero, que es realmente que lo veas posible y que tengas la educación necesaria para mirar las oportunidades. Después de analizar tus finanzas personales, vamos con el estudio de mercado, que es la tercera parte, que ahí es donde tenemos que mirar. ¿Cuál es la magia de esto? Y eso lo aprendí con un mentor, y es el secreto, y lo voy a compartir aquí en cámara. El secreto para comprar una buena propiedad o encontrar una buena oportunidad es la clave de las 3 B, que es buscar, buscar y buscar. ¿Cómo encuentras una buena oportunidad? Buscando. La diferencia de pronto de muchos otros mercados, los bienes raíces tienen una rentabilidad muy conservadora, pero tú sabes que ahí vas a la fija. O sea, en el mercado inmobiliario colombiano en los últimos 30 años no ha bajado el precio. Ha disminuido el crecimiento, pero nunca ha bajado. Entonces ahí sabes que nunca va a ir para abajo, como las cripto, como la bolsa, que tienen picos de mercado de bajista Y alcista. y alcista. Entonces, teniendo en cuenta esto,
tú debes buscar oportunidades con números. Y algo importante, cuando tú buscas, te vas a dar cuenta que hay vendedores motivados, bien sea en vivienda nueva o en vivienda usada. Un vendedor motivado es el que está dispuesto a vender más barato. El vendedor motivado es el que tiene una urgencia de, marica, necesito irme de viaje, ganó Petro, entonces ya no quiero vivir más en este país, entonces me voy del país. No, me llegó una herencia y me estoy peleando con mis 4 hermanos porque estamos aquí mirando cómo recibimos el arriendo. No, yo prefiero vender eso y necesito que alguien me solucione este problema. El vendedor motivado es aquel que tiene una urgencia y tiene un problema. Frente a cualquier problema hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? El dinero. No, pero es que yo no tengo dinero, Santiago, ¿y cómo así que comprar vivienda sin dinero? El dinero es lo más fácil de conseguir y tú haces una negociación y lo más sencillo es que tú le puedas proponer pago a plazos. Si tú estás en definitivamente 0, 0, 0, 0, 0, compra una vivienda nueva que te da 36 meses, 48 cuotas para que tú consigas esa cuota inicial. Yo lo hice así. Yo me estaba obligando a ahorrar mediante una inversión inmobiliaria. ¿Cómo es ese proceso? Pues invertí en un proyecto nuevo que le hice muy buenos números. 1 millón, 2 millones, etc. Le pago 1.600.000 pesos en una muy buena zona, es una propiedad no bis, y es un ahorrito que yo hago en una fiducia. Y esa fiducia, los rendimientos me los da al final con una propiedad cuya rentabilidad es, póngala a producir, porque está en una muy buena zona. Y como yo la compré en pesos, yo aseguré el precio, que el precio que yo aseguré hoy no va a ser el mismo en 4 años que me la entregan. Por supuesto, la valorización de la zona va a hacer que esa propiedad valga mínimo el 20% más de lo que yo la compré. Ahorita, digamos ahí, y porque yo pasé por eso, yo invertí en una propiedad bis. Cuando me la vendieron con un precio fijo. Y ahora resulta que cuando enviaron como una especie de otro sí del contrato, y ahora dice que no, que está en base a salarios mínimos. ¿Esto es legal? ¿Esto no lo puede pelear? ¿Cómo funciona, digamos, ese tema? La vivienda bis desde el 98, desde el que sucedió lo del UPAC, se está vendiendo en salarios mínimos. Se pacta en salarios mínimos. Pero digamos, el contrato no decía nada de salarios mínimos. Cuando tú firmas el inicio, tú no firmas un contrato, sino que firmas un encargo fiduciario, que es el acuerdo entre partes que haces con el intermediario. Y el intermediario es la fiducia que hace el proceso de recolección de dinero mientras se construye la propiedad. Normalmente la letra no es clara, ¿no? No es como que se pacta en 150 salarios mínimos equivalente a tanto dinero en pesos. Sí. Pero lo que pasa es que como el salario mínimo ha venido incrementando por la inflación, tuvimos un año del 2022 al 2023 una inflación, un incremento del salario mínimo del 16%, pues eso es un incremento garrafal, porque una vivienda que el año pasado te costaba 150 millones, claro, este año te vale 174 millones de pesos, te subió 24 millones de pesos por solo un incremento de 160.000 pesos en el salario mínimo, te sube 24. ¿Qué es lo que pasa? Va lo mismo. Las personas muchas veces no hacen bien los números y no proyectan el incremento. Proyectar el 16% era casi imposible en la mente de cualquier economista y súper desarrollado porque, pucha, que te incrementen el 16 era muy bravo porque el incremento normalmente es de un solo dígito. Es del 5, del 6, del 8 máximo. Que te incrementen el 16 es un montón. ¿Cuál es el tema acá? Leer muy bien el encargo fiduciario, resolver las dudas con la constructora. Venga, ¿esto en cuánto me lo está vendiendo? Y saber que todos los proyectos de vivienda BIS y vivienda VIP, que es vivienda de interés social, y vivienda de interés prioritario, son proyectos que se venden en salarios mínimos, porque así está concebido en la ley. Mira, bueno, aquí si alguien nos está escuchando que le sirva esto, yo fui a pelearlo. Yo dije como, venga, aquí me dice que me van a vender, en ejemplo, en 150 y pico millones, digamos, nosotros compramos apartamento porque en la zona de Bogotá, bueno para renta, o sea, creamos una buena valorización. Y nosotros fuimos a la fiduciaria, hablamos con un representante legal y todo esto, y al final terminaron ellos cediendo. Pero nos dijeron, no podemos cambiar el contrato porque, pues si los cambiamos a ustedes, se nos vuelve un problema para el resto de la gente. Pues nos dijeron, no, pues entonces como estaba en obra gris, les ofrecemos el apartamento llave en mano. Al final, pues terminó siendo bueno, pues igual, es un presupuesto que uno no tenía porque de verdad cuando compramos el apartamento,
Yo desconocía esa ley y el encargo fiduciario en ninguna parte aparecía esos salarios mínimos legales vigentes. Entonces también mucha gente desde el desconocimiento o de pronto los constructores se aprovechan. Y bueno, digamos a mí no me afecta porque puedo tener el flujo de caja para asumir esos 24, pero para una persona, digamos, que está generando un salario mínimo, dos salarios mínimos, pues 24 millones de pesos es un año de trabajo, es en verdad difícil. Y entonces siento que ahí el tema de esa compra de vivienda, como que a veces llevan a las personas como muy a ciegas, como que no saben las reglas. ¿Tú qué crees que se puede hacer en la industria para que eso mejore? O sea, para que la gente, digamos, de pronto lo vea como inversión y tenga como más claro. Algo a destacar de tu inversión, nuevamente, compraste por debajo de tus posibilidades y te da la tranquilidad. Que utilizaste estrategias de negociación es diferente. Y va lo mismo, al final si desarmamos todo lo que se llama constructora, son personas. Son personas vendiéndole a personas, lo mismo que una vivienda usada. Tú vas y negocias con el dueño de la propiedad y demás. Aquí negocias con la constructora. Un poquito más burocrático el proceso, pero al final son personas. Y lo que quieren es llegar a un acuerdo entre partes. Vivienda nueva, vivienda usada, es lo mismo. Lo que tú hiciste fue un acuerdo de negociación. Es, venga, yo veo injusticias acá, esto no está especificado. Si la constructora ve, dice, uy, marica, yo no le dije a este man que era específicamente 150 salarios mínimos, es un error mío. Yo no quiero que este man vaya a la Superintendencia de Industria y Comercio y diga, mire, les presento una irregularidad a esta constructora para que más gente lo prevenga. Y que la super vaya a ponerle los ojos a esa constructora es el coco de cualquier desarrollador. Entonces, ¿cuál es el punto? Venga, yo negocio con Camilo, que ese calladito, no me va a alborotar el avispero, y ahí hacemos la negociación. ¿Estuvo bien o mal? O sea, ¿o debí hacerlo? No, si lo haces más abierto con la super, pues tienes más herramientas y de pronto te pueden sostener el precio y los que pierden son ellos. Claro. Aquí lo que están haciendo es no perdiendo, es diciéndote, pues venga, yo le meto los acabados. Claro, porque al final no va a terminar pagando pues esos 20 y pico. Claro. Y es más, si sube ahorita más porque le entregan en 2024, pues quién sabe cuánto va a terminar. Pero al igual sigue siendo ganancias porcentuales y los desarrolladores inmobiliarios nunca ganan grandes cifras con vivienda BIS ni con vivienda VIP. Lo que ganan son incentivos de parte del gobierno, incentivos tributarios, hay que cumplir requisitos de ley de que tienes que construir una parte de tu portafolio en vivienda BIS. No es como la constructora se hizo millonaria por desarrollar viviendas BIS. No, las viviendas BIS tienen precios muy apretados. Entonces, con que tú te retires o que te bajen, es un negativo y una salida de dinero. Lo que están haciendo es compensando. ¿Y cómo compensan? Con materiales. Ya tienen todos los proveedores, es decir, denme un poquito más de baldosa. La baldosa que me va a dar para las zonas comunes, démela a mí. Igual, las viviendas en obra gris, las viviendas que se entregan en obra gris, claro, deben ser habitables, no confortables. Por eso te la entregan en obra gris. ¿Puedes pasarte a vivir allá? Sí. ¿Puedes poner una cama? Sí. Pues no va a ser lo más cómodo del mundo, no va a ser lindo, pero sí es habitable. O sea, si tienes un techo, una puerta, un sanitario con toda la parte de zonas húmedas enchapadas, tienes un mesón de acero inoxidable para la cocina, tienes 4 fogones, tienes el gas, tienes todo para que sea habitable. Okay. ¿Cuál es el punto? De que le meten la baldosa o el laminado corrientico, le ponen pintura, no va a ser el full acabado súper lindo, pero te lo entregan con lo que lo necesitas, que es que se vea lindo y que sea un poquito más confortable que el obra gris. ¿Eso en cuánto puede salir? Yo qué sé, por ahí en 10 millones de pesos, pero haciéndolo en masa, pues les va a salir mucho más barato y no se meten en un problema grande. ¿Cuál es el tema? Lo hiciste bien, porque al final, así sea con los acabados más básicos, tú ya lo puedes ir a arrendar así. Sí, total. Entonces es un dolor de cabeza menos y no pensar en, bueno, en el arquitecto, el maestro, quien me haga el diseño, ahora los proveedores, ahora lidiar que esta gente sí me construya eso bien, que no vaya a romper un muro de contención, sino que vaya a romper un muro que sí se pueda romper, que no me vaya a romper los cables, los... Bueno. O sea, digamos, ahorita el tema de inversión en vivienda, o sea, ¿lo ves como una buena inversión o, digamos, no lo ves tan viable? Depende de la zona. Hicimos los números. Yo no le tenía tanta fe y con una persona que le estaba acompañando a su proceso, una mentoreada, hicimos los números de una vivienda BIS. Yo le dije, no, esa vivienda BIS, 150 salarios mínimos, fecha de entrega 2025,
Yo le dije, no, eso de aquí a allá, el salario mínimo que te incremente y que esté por ahí en 1.400.000 más o menos, esa vivienda Davis te va a salir como en 220, 230 millones de pesos. En mi cabeza, antes de hacer los números, supremamente cara, porque con eso te puedes comprar otra propiedad. Vamos a hacerle los números. Hicimos la investigación de mercado, miramos en cuánto está el valor por metro cuadrado en venta, en arriendo. Hicimos los números, muy buena inversión. Una vivienda bis en toda la calle 80 con, en el Triángulo Dorado de Bogotá. 80 cerca a la Caracas, cerca a la autopista, pues la avenida calle 80. Boyacá y 68 más o No, menos. 80 con Caracas, el ok, Triángulo. espera. Hay un punto como entre donde la 30 y estas cosas. sí, donde la 30 se une, la NQS se une con la Caracas y Sí. pasa por la 80. Toda esa zona es muy cerca al Virrey, muy cerca a la 85, muy cerca a la 93, muy cerca a universidades, es muy cerca a todo. Buena zona. Proyecto al frente, Udara, vale 400 millones de pesos, hasta hace un par de meses que lo averigüé, ahorita va a estar sobre los 500 porque ya desarrollaron la última torre. Proyecto de abajito, proyecto Polo, un proyecto de una ciudadela supremamente grande, un apartamento chiquitico, alrededor de 200, casi 300 millones de pesos, un apartamento de 20 metros cuadrados. Este era un bis de 46 metros cuadrados. Entonces, 220 sigue siendo el más barato de la zona y te da buenos números, porque te van a pagar más por un apartamento de 46 que por un apartamento o un apartaestudio de 20 metros cuadrados. Y también lo puedes hacer por Airbnb, lo puedes hacer por todo. O sea, si te incremente mucho el salario mínimo, sigue siendo más barato del de la zona. Entonces, sí es un buen negocio la vivienda bis, solo hay que elegir muy bien la zona. Listo. Bueno, entonces hablábamos, la mayoría de estas inversiones, digamos, ¿tú las ves más como flujo de caja o ganancia de capital cuando se invierte, digamos, en esas primeras viviendas? Cuando son las primeras viviendas, yo veo es construcción de patrimonio. Okay. Realmente no se puede hablar de un flujo de caja porque el flujo de caja es cero. Lo que tú quieres es que la propiedad se pague sola, que va al inquilino y pague su propiedad, pague tu deuda, el inquilino que pague tu deuda. Tampoco lo veo un buen negocio salir, que te entreguen un proyecto nuevo y salir a venderlo al siguiente día porque los bienes raíces no es un negocio líquido. O sea, realmente para vender una propiedad, por bien que te vaya, sin perderle precio del mercado, te va a tardar unos 6 meses. Eso para venderla a un precio justo. Para venderla a un precio competitivo. Claro. Si quieres irte a perderle un 30-40%, véndela con Avi y Avi te paga en 10 días. Sí, en 10 días ya te paga eso, pero pucha, le estás perdiendo un 30 o un 40% del precio del mercado. Entonces va dependiendo muchas cosas y ahí no es ganancia de capital, porque la compras a 100 y la vendes en 60, pues ahí estás perdiendo. Okay. A mí siguen sin hacerme como sentido los números que tú dices, digamos, si uno va y saca un crédito al 16% y las rentas en promedio pagan entre un 5 a un 6% al año, ¿hay cómo uno hace ese match para que se pague eso solo? Ahí va un punto importante. El arriendo promedio es del 0.5. Sí. Muchas personas tienden a hacer los números erróneos, tienden a comparar peras con manzanas. Tú quieres una propiedad para arrendarla o para venderla, no para arrendarla. Entonces tú tienes que estar mirando cómo está el precio de la zona en arriendo, no en venta. Okay. Puede la propiedad estar en, yo qué sé, 500 millones de pesos, pero si el arriendo de la zona te están pagando 50 millones de pesos, pues pucha, está buenísimo el negocio, no importa el precio, si tu negocio es arrendarla. Ahora bien, si tu negocio es comprarla para revenderla al siguiente día, sí mira cómo se está comportando el mercado en venta. Y ese es el error que muchas personas cometen. Es decir, voy a comprar una propiedad en 300. ¿Cuánto la está vendiendo el amigo? ¿Cuánto la está vendiendo el otro amigo? Ah, no, esta está muy cara. No, no la compro. Sí, pero es que, ¿cuánto estás proyectando? ¿Cuánto es la vetustez de cada una de estas propiedades? Y de ahí tú puedes sacar los números en arriendo, que es lo que la persona está dispuesta a pagar por ese inmueble, en arriendo. Entonces, hacer los números de pronto conversados no es tan sencillo porque es un proceso de búsqueda, lo que te digo, pero básicamente, ¿cómo se hacen buenos números? Proyección de venta y proyección de arriendo. Proyección de venta, coges 10 unidades, ¿cuántos están vendiendo? Sacas el valor promedio por metro cuadrado, ese valor lo multiplicas por el número de metros cuadrados que tenga la unidad que estás comprando. Eso te da un precio máximo de compra. Okay. Listo, ya tengo un techo.
Ahora O sea, vámonos en comprar por debajo del promedio. comprar por debajo del promedio porque el promedio te da un techo Ok. y ese techo de ahí para abajo. ¿Qué pasa? Yo hice el ejercicio, Camilo me estás vendiendo en un apartamento en 400 millones de pesos y yo hice el ejercicio y a mí en venta me da que yo te puedo dar máximo 390. Yo te empiezo a jugar la negociación, yo te digo, no, tengo 300. No, Santiago, 300 no se lo va a dejar, se lo dejo en 380. Ah, ya voy ganando 10 por debajo de mi techo, que era 390. No, Camilo, 380 es muy costoso. Y ahí empezamos el juego de la negociación en venta. Pero va nuevamente la pregunta, ¿para qué lo quieres? ¿Para revenderlo o para arrendarlo? Si lo quieres para arrendar, aparte del precio de venta, tienes que sacar el precio por metro cuadrado en arriendo. ¿Cuántos están rentando estas 10 propiedades cerca a la zona que tengan las mismas características? La misma habitación, un baño, que estén en pisos similares, que si tiene ascensor que pagues con ascensor, que si no tiene ascensor pues hagas la comparativa sin ascensor. Todo que sean las propiedades medianamente iguales. Eso le sacas el valor promedio de metro cuadrado en arriendo y lo multiplicas por los metros cuadrados que tiene la propiedad. Te va a decir esa propiedad le van a pagar en arriendo máximo 1.800.000 X, la cifra que te dé. Ese valor lo divides por el 0,5% para que te dé el monto total que puedes dar. Eso es un poquito la fórmula y de ahí tú ya tienes dos techos. ¿Cuál de los dos techos te cuadra? Si es para vivienda usada, tienes que basarte frente a esos dos techos. Si es vivienda nueva, tienes que proyectarlo. Básicamente en la búsqueda tú dices como, ejemplo, el banco me cobraría una cuota de 3 millones, entonces yo tengo que hacer el ejercicio de tener una propiedad por metro cuadrado y todo eso que me pague al menos esos 3 millones. Y ahí comienza la búsqueda, digamos, y ahí como comienza a la la inversa. búsqueda. Exacto, porque el 70%, digamos que es el valor máximo, yo le saco el 70%, digamos, de 100 millones de pesos, a mí me prestarían 70 millones de pesos. Para que me dé una cuota de 70 millones de pesos, ¿cuánto me daría mensualmente? Pues estaríamos alrededor de 700.000 pesos aproximadamente. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy buscando, venga, ¿esto será que me da? No, resulta que el arriendo es de 500.000 pesos y aquí la cuota me queda de 700, por ahí no es el camino. Ya ahí sencillito se sabe que por ahí no es el camino. O estoy buscando una propiedad que está por encima de mis posibilidades, o estoy buscando en la zona que no es, o estoy mirando cosas que no debo mirar. El punto es hacer muy bien los números, que es un ejercicio que yo le explico a las personas que yo mentoreo, y es como, venga, hagámoslo con calma. Ese ejercicio puede tardar bien juicioso alrededor de 2 horas con Excel en mano, con calculadora en mano y haciendo todos los cálculos. Y de ahí ya se puede tomar la decisión. Tal vez explicado así en poco tiempo es un poco complejo porque hay que ver la comparativa del mercado y la proyección que puede estar para la fecha de entrega. Bueno, Santi, como para ir cerrando, vamos a hacer ahorita una ráfaga de preguntas. Dale. Entonces, la idea es que tú me vayas, digamos, respondiendo lo primero que se te venga a la mente. Si quieres alargarte en alguna, digamos, pues puedes alargarte, pero entonces como que las vas respondiendo. De una. ¿Listo? ¿Cuál es tu mayor miedo? Es no lograr lo que me propongo. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado en tu vida? Creo que Los secretos de la mente millonaria fue el primero que leí que me abrió a cosas que no es como que el dinero es un impedimento, sino que son las barreras mentales que tengo que no me dan acceso al dinero. Entonces, como romper eso, sí, Los secretos de la mente millonaria. Listo. ¿Un mentor o referente? En el tema de bienes raíces, Carlos Davis, Okay. para mí es el maestro, y ahorita un mentor que tengo a nivel empresarial es Álvaro Luque. ¿Cuál es tu película favorita? Se llama La Cornisa. La cornisa. La Cornisa es una película que me llegó en un momento de vida bastante interesante porque habla de una persona que está al borde de una cornisa, está a punto de suicidarse, está al borde de un edificio y cuenta su vida, por qué está tomando esa decisión y cómo lo llevó allí las amistades, el amor, la ambición y un poco como la falta de ética que en algún momento logró romper sus mismas reglas. Okay. Y eso lo tiene ahí no porque él quiera, sino porque le tocó. Wow. Y si no está ahí, le pasa algo malo a su entorno. Entonces es un tema muy chévere porque toca religión, toca el tema de sexo, toca el tema de lealtad, toca el tema de mentalidad. Es una película que
me ha gustado Bueno, mucho. me va a tocar buscar a Sí. Netflix o algo así, ¿dónde está? La cornisa, no, esa es una película viejita, yo la vi en su carátula, en buscarla por su allá. CD, pero es Bueno, muy listo. chévere. Toca mirarla. ¿Canción favorita? Se llama Penarella. Es la última que he escuchado y la tengo muy pegada, Penarella de Diogo Nogueira, Ok. una canción en portugués que la escuché mucho en Brasil y aquí llegué como a buscarla y a saber de qué trataba la letra y demás. Súper romántica, súper Bueno, voy a gay, buscarla pero porque me gusta. Bueno, no me gusta el parte gay, pero pues... no, no tengo nada contra eso. es muy romántica. Es muy romántica y muy cursi, podríamos decirlo. Listo, súper. ¿Lugar favorito en el mundo? Mi hogar. ¿Sueño cuando eras joven? Mi sueño era inspirar la vida de otras personas. Yo de repente no sabía en qué, pero sí sentía que podía inspirar a través del ejemplo la vida de otras personas. En tu caso particular, entonces, ¿prefieres vivir en arriendo o comprar casa? Las respuestas tibias no me gustan. En este momento me encanta vivir en arriendo, pero también invertir. No viviría, no, es que O sea, también más por inversión, pero donde vives es en arriendo. donde vivo actualmente es en arriendo, pero también viví en mi casa propia y la disfruté un año. Y para mí era la mejor inversión, porque nuevamente el precio que yo pagaba de cuota era muy por debajo al precio de arriendo de la zona. Ok. Entonces viví delicioso en mi propia casa y ahorita estoy viviendo también delicioso en arriendo. Entonces depende del momento de vida. Un hábito que te haya ayudado a tener éxito. Educarme mucho, educarme y compartir con personas que ya hayan pasado el camino antes que yo. Personas mayores, personas que me lleven años de experiencia, que me puedan decir, venga, ojo que por ese camino hay una piedrita que se puede tropezar y yo pues gestionarla para no tropezarme como ellos lo hicieron. Súper bueno. Y por último, un consejo que le darías a los que nos están escuchando. Invierta en su propiedad, invierta así sea en una y luego diversifique, que es como yo lo hago. Yo procuro y hago todo lo posible por liderar siempre desde el ejemplo. Y es tenga una propiedad y ahí sí haga lo que desea. Si se quiera quedar solo con una a su nombre que le genere patrimonio, invierta en fracciones, invierta en cripto, invierta en taxis, invierta en lo que desee. Pero tenga una propiedad. Con una propiedad se va a empoderar lo suficiente para lograr todo lo que se propone. Empresas, viajes, amores, todo. Una propiedad te puede empoderar. Entonces el consejo es buscar las herramientas para invertir en una propiedad. Listo, súper. Bueno, Santi, ahora 3 personas que crees que deberíamos entrevistar aquí en el podcast. ¿Qué tan cercanas? No, pues puede ser, a ver si nos Gran podemos traer. Cardón. O que nos pueda referenciar. De pronto, si conoces a Gran Cardón, me encantaría traerlo. Que yo pueda referenciar. Carlos Davis, estoy seguro que puede aportar mucho, vive en Miami. En Miami, no, vive en la Florida. Vive en la Florida. Pocas veces viene a Colombia. Digamos, Gran Cardón, también lo que ha construido. Y de repente Joe Dispenza. Eso a nivel macro. Ya más cercano, las personas que están haciendo un muy buen trabajo en Colombia para todo este tema de bienes raíces es Mabel Quintero, Sergio de Superpropietarios, que también está haciendo un muy buen trabajo, Johnny Anaya, que está también haciendo un muy buen trabajo en todo el tema de reducciones de crédito hipotecario, tiene mucho que aportar. Bueno, súper, Santi. Y ya por último, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Kuwait, X, Threads, mejor dicho, en todas las redes sociales como @Santiago Garzón F, Santiago Garzón F con la F al final. Listo. Bueno, súper, Santi. No, pues muchas gracias por este tiempo. Cami. Bueno, me encantó conversar contigo. Chévere, gracias a ti por el espacio. Listo. Y bueno, si les gustó este podcast, entonces recuerden darle 5 estrellas en donde lo estén escuchando. Y si están en YouTube, recuerden suscribirse al canal, darle clic en la campanita y bueno, darle me gusta al video. Nos vemos en un próximo episodio.